a cargo de esta conferencia es la doctora Sara Muñoz Molina, quien es abogada por la Universidad Particular San Martín de Porres, es colegiada con grado de maestría en Derecho Civil y Comercial, además tiene un doctorando en Derecho. Asimismo, es docente de Derecho en las universidades Federico Villarreal, la UNAC, Universidad Nacional del Callao, la UPIG y actualmente en Universidad Norbert Wiener. También es expositora en diversos diplomados y especialidades de Escuela Jurídica, INDEJUR, SECAJU e ICJ, así como en diversos cursos y eventos en SUNAR. Asimismo, ella ha sido jefe de la Oficina Registral del Callao de la Zona Registral número 9, sede Lima, la SUNAR, con reconocimientos otorgados por la SUNAR publicado en el diario oficial El Peruano, como una de las registradoras con mayor productividad en el registro de predios y en una segunda oportunidad por el aporte a las metas fijadas por el Doing Business a nivel internacional. Tiene experiencia, más de 21 años como registrador público. Asimismo, ha sido jefe del registro predial urbano en Ayacucho más de 4 años y jefe de la oficina registral del Callao. Agradecemos a la doctora Sara Muñoz Molina por estar participando en esta conferencia magistral y bueno, queremos darle su tiempo, doctora. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación a ICJ en esta conferencia magistral que involucra a dos aspectos importantes, ¿no?, de nuestro haber legal, tanto nuestro libro del Código Civil como todo lo referente a los registros públicos en la SUNAR, ¿no? Hemos tratado de vincular el libro 9 del Código Civil con los registros públicos, que ya hoy en día está a la vanguardia, ¿no?, de la era de la digitalización, de tantos los actos registrales como la publicidad registral. Y entonces, en ese estudio, análisis del libro 9 del Código Civil, hemos podido advertir que este código, que data del año 1984, a la fecha tiene varios cambios, varias modificaciones por hacer, ¿no?, que en relación a los registros públicos se ha visto desfasado ya en el tiempo respecto a los libros que contiene, ¿no? Como vamos a ver en el libro 9 del Código Civil, encontramos temas sobre los registros que conforman, valga la redundancia, los registros públicos en el Perú, pero también explica algunos principios registrales que afectan este procedimiento registral, ¿no? Vamos a analizar poco a poco el contenido de este libro 9 del Código Civil en este tiempo que ha tenido a bien ICJ brindarme para poder darles un poquito de estos conocimientos adquiridos en la experiencia como operador registral. Pues bien, como nosotros sabemos, los registros públicos difieren de otros registros que conocemos, como el registro civil, ¿no?, y otros registros administrativos, en que la SUNAR es una entidad, un organismo técnico especializado, ¿no? ¿De qué sector? Del sector justicia y derechos humanos. Este registro, la SUNAR, tiene como objeto dictar las políticas técnico-administrativas, estando encargada de planificar, organizar, normar, dirigir, coordinar y supervisar tanto la inscripción de los actos que tienen a bien nuestros usuarios de solicitar en la Oficina de los Registros Públicos, como los efectos de esta inscripción de actos o contratos en los registros públicos. ¿Cuáles son esos efectos? La publicidad registral, ¿no? Porque la SUNAR brinda una seguridad jurídica y a su vez brinda la difusión de estos actos que ya se encuentran debidamente registrados. Esta difusión, este conocimiento público es lo que se entiende como la publicidad registral. Mucha gente pregunta cuando va a recurrir al registro, ¿y yo puedo sacar esa información? ¿Yo puedo obtener este dato? ¿Cómo puedo saber si existe una propiedad a nombre de determinada persona? ¿Cómo puedo conocer si esta empresa ya se encuentra inscrita con ese nombre, ¿no?,
¿Cómo puedo saber de quién es este vehículo, ¿no? Que me están queriendo vender? Si efectivamente el vendedor es el titular de este bien mueble, todo eso es es de fácil acceso al ciudadano. Por eso se llama registros públicos, porque es de conocimiento público. Hoy en día, el ciudadano puede tener acceso a la página de la SUNAR, ¿no? www.sunar.gov.pe, y conocer de la publicidad registral, ¿no? Hay un icono que señala SPRL, que es Sistema de Publicidad Registral en Línea, donde ustedes fácilmente pueden tener acceso y obtener todos estos documentos llamados publicidad registral, que les va a dar a conocer ante una búsqueda el contenido de las inscripciones. También pueden sacar como información necesaria un negativo de propiedad, un positivo, por ejemplo, de sucesiones, si ya existe una sucesión inscrita. Pueden también obtener el conocimiento de alguna persona jurídica que se encuentre inscrita, quién es el apoderado de determinada empresa, ¿no? Si está vigente como apoderado, como representante de esa empresa, cuántos bienes tiene una persona cuando quieren afectar de alguna manera como acreedores los bienes de alguien que adeuda alguna obligación. Entonces, como vemos, la SUNAR está en la vida de todos, ¿no? La SUNAR de alguna manera va a afectar a cada ciudadano con alguno de estos registros que contiene esta gran institución conocida como la SUNAR, ¿no? Esta información es actualizada, lo he obtenido de la fuente justamente de la SUNAR, ¿no? Para darles a conocer cómo a nivel nacional viene contribuyendo a la reactivación económica del país. La SUNAR ha tenido atenciones brindadas durante todo el año 2020. A pesar de la pandemia, de la emergencia sanitaria, el personal que labora en la SUNAR ha tenido a bien seguir, ¿no? Seguir laborando, seguir contribuyendo con el avance del país. Y así como podemos ver y advertir en esta diapositiva, ha tenido una gran cantidad de títulos atendidos en sus 4 grandes registros. El registro de personas jurídicas, el registro de propiedad inmueble, el registro de personas naturales, ¿no? Y el registro de bienes muebles, ¿no? Bienes muebles, propiedad inmueble, jurídicas y naturales. Son 4 grandes registros. Y como podemos advertir en esta diapositiva, se han atendido una gran cantidad de títulos, ¿no? Tanto de manera digitalizada, virtual, porque hoy gracias al sistema de intermediación digital se puede acceder al registro de una manera virtual, sin necesidad de moverse desde la comodidad de su hogar. Yo les traigo este conocimiento paralelo a la comparación con nuestro libro noveno del Código Civil, porque creo necesario que el ciudadano sepa y conozca de cómo acceder al registro. Es importante que sepan que no necesitan acudir al registro. Hay muchos actos que hoy en día se hacen de manera virtual. Ustedes accediendo a esta página de la SUNAR pueden tener la libre elección de un notario de su preferencia, y desde esa ventana, ¿no? Al notario, de manera virtual, pueden realizar diferentes actos que hoy en día incluso ya vemos que han acortado los plazos de atención gracias a esta digitalización, ¿no? Tenemos también publicidades atendidas, como les digo, los efectos de estas inscripciones de actos o contratos conlleva una publicidad, ¿no? Una publicidad que en el devenir del tiempo siempre vamos a necesitar para acreditar que tenemos propiedades o que no las tenemos, ¿no? Que somos apoderados de determinada empresa, quizás una unión de hecho, ¿no? Que genere determinados derechos sucesorios o patrimoniales, ¿no? Y así este tipo de documentos han venido siendo atendidos de manera virtual. Ya ni siquiera hay necesidad de acercarse a la oficina registral, ¿no? En la ventana digitalizada, nosotros podemos acceder a la publicidad registral.
y estos documentos llegan a tu correo y desde ahí los puedes imprimir. Todas estas comodidades se han venido brindando no solamente a raíz de la pandemia, porque ya esta digitalización viene dándose desde años atrás, ¿no? Aproximadamente unos 6, 7 años atrás, pero a raíz de la emergencia sanitaria se han visto incrementadas, ¿no? Por la necesidad, la demanda, la seguridad, la salubridad de nuestra población, incluso de los peruanos o extranjeros que se encuentran fuera del país, pueden acceder virtualmente y como les había dicho, va a llegar esta documentación vía electrónica a su correo o de repente a un teléfono si es que tienen que buscarlo por el app de la SUNAR en el celular, ¿no? Esta es una fuente, es una información que he obtenido de la fuente SUNAR. Entonces, bien, como conocemos, nuestro Código Civil tiene diversos libros, ¿no? El libro de personas, ¿no? Que está referido estrictamente a todo lo que tiene que ver con las personas, el libro de acto jurídico, el libro de familia, sucesiones, ¿no? Donde están todos los que son transmisiones hereditarias, reales, derechos reales, como dice el derecho real, el derecho de la res, derecho de la cosa, ¿no? Las obligaciones, las fuentes de las obligaciones, prescripción y caducidad, registros públicos, que es el libro que nos trae a colación aquí a tratar sobre la comparación con los registros en la SUNAR, y el derecho internacional privado, ¿no? Como vemos, el Código Civil está integrado por diferentes libros que lo contiene, y lo que vamos a abordar el día de hoy es el libro de los registros públicos. Pues bien, como les había indicado, la SUNAR está conformada por 4 grandes registros. El registro de personas naturales, ¿no? Debemos saber diferenciar los registros, porque cuando nosotros presentamos un acto o un contrato que decidimos llevar, ¿no? A inscripción, debemos saber hacia qué registro estamos dirigiéndonos. El registro de personas naturales, pues es el que va a contener todo lo que tenga que ver con la persona natural, la persona humana, ¿no? En algún momento alguien me discutía y me decía, no, no es una empresa, no es una, ¿cómo me decían? No es una, te estoy hablando de una empresa, me decían. Yo le decía, bueno, estás hablando de una persona jurídica, hay que saber diferenciar. Las personas jurídicas se diferencian de las personas naturales por eso, ¿no? Las personas jurídicas son entes abstractos, no existen per se, sino que son creados por ley, ¿no? Por la norma, ¿no? La persona natural es la que nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Es distinta. Y ahora bien, los registros de bienes muebles, como su nombre lo dice, se refiere a todo lo que son bienes que se mueven, ¿no? Todo lo que puede ser trasladado de un lugar a otro sin ser deteriorado. Por eso se llama registro de bien mueble. Y el registro de la propiedad inmueble, justamente, representa todo lo que son los bienes que no se pueden mover, ¿no? Que no se pueden trasladar, ¿no? De un lugar a otro. Por eso se llama registro de propiedad inmueble. De esa manera vamos a saber diferenciar hacia qué registro estamos dirigiendo nuestra rogatoria, nuestro pedido de inscripción registral, ¿no? Pero bien, si nosotros sabemos que existen 4 grandes registros, ya se los acabo de explicar, les acabo de hacer la diferencia de cada uno de ellos, entonces estos 4 registros son los que deberíamos encontrar en nuestro Código Civil, ¿no? En nuestra norma civil, en la que rige todo nuestro accionar civil. Sin embargo, vamos a poder revisar el artículo 2008, ¿no? Que cualquiera de ustedes puede tener a la mano, ¿no? Si lo buscan en Google o en cualquier página de internet, pueden llegar a tener acceso al Código Civil de 1984, vigente a la fecha, ¿no? Y nos dice tipos de registros. Los registros públicos de que trata este libro, o sea, el libro de los registros públicos, son los siguientes. 1, y nos dice, registro de la propiedad inmueble. Como vemos en la diapositiva, registro de la propiedad inmueble es el mismo que tenemos en los registros públicos, ¿no? Registro de propiedad inmueble. Luego dice, registro de personas jurídicas. Es el mismo que también tenemos en la SUNAR, registro de personas jurídicas. Ahí no hay ningún problema. Luego señala, registro de mandatos y poderes. Registro de mandatos y poderes. Registro personal. Registro de testamentos. Registro de sucesiones intestadas. Y termina con el registro de bienes muebles. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay diferencia. ¿Por qué hay diferencia?
¿Por qué el artículo 2008 no se condice con nuestro reglamento general de los registros públicos? Si es palpable, ¿no? Sabemos que existen solo 4 grandes registros. ¿Por qué nuestro artículo 2008 del Código Civil, cuando habla de los tipos de registros, mantiene esta distribución de registros en 7 registros, si solamente son 4, ¿no? Por eso traigo a colación esta discrepancia. Los registros que aparecen en azul pertenecen al registro de personas naturales, ¿no? Estos registros que están en rosa, en color rosa, que los he diferenciado por colores para que puedan ver la diferencia, son los que sí coinciden con nuestros registros que conforman la SUNAT, ¿no? Que son 4 grandes registros. Entonces aquí encontramos la primera diferencia, ¿no? La diferencia que hay entre el registro o los registros citados por nuestro libro 9 del Código Civil, ¿no? Bien, como he señalado, estos registros distribuidos o explicados o representados, acotados en nuestro Código Civil, que son el registro personal, ¿no? Es uno de los tantos registros del registro de personas naturales. El registro de personas naturales está integrado por subregistros, ¿no? Porque justamente el registro de personas naturales regula la inscripción de todos estos actos, ¿no? Que afectan a la persona humana. Nosotros como persona humana, en algún momento podemos necesitar otorgar un poder, ¿no? Esos poderes se registran, se inscriben en este registro que se llama registro de mandatos y poderes. Los actos inscribibles son, como se los he señalado, los poderes, pero también todo lo que involucre este acto de disposición de facultades a favor de un tercero, ¿no? Cuando nosotros otorgamos facultades a alguien para que nos represente, se llama otorgar un poder, ¿no? Le otorgamos la facultad de hacer o no hacer en nuestro nombre alguna cosa, algún hecho administrativo, algún acto de disposición, ¿no? Sobre determinado hecho de la vida. Entonces, estos actos de poder, de ampliación de poderes, modificaciones de poderes, sustitución o delegación, o también la extinción, ¿no? Cuando ya no queremos que nos representen, también debemos extinguir el poder, ¿no? Entonces, todos estos actos involucran al gran registro de personas naturales, ¿no? Y se encuentran como el registro de mandatos y poderes. También tenemos en el registro de personas naturales el registro personal, ¿no? Donde se inscriben los divorcios, la separación de patrimonios, ¿no? La sustitución de régimen patrimonial, ¿no? Cuando ya no queremos tener una sociedad de bienes y preferimos sustituir el régimen, estamos casados, pero no queremos que los bienes sigan siendo de ambos, que de repente uno de ellos quiere comprarse algo a su nombre y ya no quiere que esté a nombre de la sociedad conyugal, y pueden optar antes de casarse, durante el matrimonio, por sustituir este régimen, ¿no? Cambiar el régimen por uno de separación de patrimonios, ¿no? Y también esto se inscribe en el registro de personas naturales, ¿no? Las declaraciones de insolvencia, entre otros actos que encontramos en el registro personal, ¿sí? El divorcio se inscribe, pero el matrimonio no se inscribe en la SUNAT. El divorcio sí, el matrimonio no. Lo que sí se inscribe es la unión de hecho. La unión de hecho sí se registra en la SUNAT, ¿no? Para acreditar que tiene un vínculo con determinada persona con quien ha vivido por más de 2 años sin tener impedimentos legales para poder contraer el matrimonio. También tenemos el registro de sucesiones intestadas, ¿no? Donde se inscriben las sucesiones intestadas, que quiere decir que no ha habido un testamento de por medio, por eso se otorga una sucesión intestada, ¿no? Por eso se llama intestada, porque no hay testamento de por medio, ¿no? Las anotaciones preventivas, todo lo que tenga que ver con la sucesión intestada se inscribe en el registro de sucesiones intestadas. Igualmente tenemos el registro de testamentos, ¿no? Cuando sí hay un testamento otorgado, se inscribe en este registro y también todo lo que tenga que ver con el testamento, ¿no? La ampliación del testamento, la modificación, ¿no? Y también tenemos el registro de comerciantes, ¿no? En el registro de personas naturales, estos registros que aparecen en el Código Civil como otros registros que integran el registro, no son otra cosa que subregistros del registro de personas naturales, ¿no? Registros que integran el registro de personas naturales. Aquí hay una gran diferencia
Considero que se debe adecuar el artículo 2008 a lo que establece nuestra Superintendencia Nacional de los Registros Públicos con sus 4 grandes registros que lo integran. Bien, entonces también encontramos, como decíamos, el registro de la propiedad inmueble, ¿no? El registro de la propiedad inmueble, que es el registro más grande que tenemos, contiene también sus registros. Uno de ellos es el registro de predios, ¿no? El más conocido es el registro de predios, que es uno de los registros que conforman el registro de la propiedad inmueble. En este registro encontramos la inscripción de todos los actos que tienen que ver con las propiedades, ¿no? Propiedades inmuebles, puede ser una casa, un edificio, un terreno, zona urbana, zona rural, ¿no? Una quinta, un dúplex, todo esto lo vamos a encontrar en el registro de predios. Los actos de adjudicación de bienes, las adjudicaciones por fenecimiento de las sociedades gananciales, como les había indicado hace un momento, el anticipo de herencia, ¿no? Cuando nosotros queremos dar antes de fallecimiento algún bien, algún heredero, ¿no? Algún sucesor legitimario, ¿no? Entonces ahí se le puede facilitar, se le puede dar en vida uno de los bienes o todos, dependiendo la calidad de heredero que sea, ¿no? De repente depende del derecho sucesorio que convenga en este caso, porque no todos tienen la misma porción de libre disponibilidad de sus bienes, ¿no? Depende de otros factores, como si tiene hijos, si es casado, si tiene padres, todo eso hay que ver la prelación sucesoria para poder determinar quién puede suceder a alguien, ¿no? A la persona cuando deje de existir. Y otros actos como la compraventa, la donación, los derechos de uso, el derecho de habitación, ¿no? Puede no dejarle una propiedad, pero puede darle un derecho de habitación, ¿no? Para que viva ahí, cuando ya no exista, de repente le quiere dejar en un testamento un derecho de habitación, o en vida también le puede otorgar un derecho de habitación a otra persona, el derecho de usufructo, también tenemos el derecho de superficie, ¿no? Son derechos reales, ¿no? Que bueno, en otra conferencia seguramente van a ser mayor detallados. La transferencia de propiedad por cuotas ideales también, ¿no? Las acciones y derechos también pueden ser materia de transferencia, ¿no? No necesariamente se debe transferir toda la propiedad, ¿no? A veces existen copropiedades donde cada persona puede transferir lo que le corresponde, ¿no? Posiblemente yo no sea dueña del 100%, solamente soy titular del 20% de acciones y derechos y decido transferir ese 20% que me corresponde a mí, ¿no? Como es mi 20%, yo puedo hacer esa transferencia, ¿no? Esas transferencias de acciones y derechos también se inscriben en el registro de la propiedad inmueble, ¿no? Las transferencias por fallecimiento, como son el testamento, las sucesiones intestadas, son derechos y actos que se inscriben en el registro de predios. También encontramos el registro de personas jurídicas, ¿no? Como ya hemos visto, tenemos personas jurídicas societarias, no societarias, ¿no? Aquí he puesto algunos nombres para que vean la variedad de personas jurídicas que tenemos: cooperativas, asociaciones, sociedades, empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Todas estas personas jurídicas también se inscriben en la SUNAR y tienen existencia justamente desde su inscripción. En el registro personal o en cualquier registro debemos presentar nuestra solicitud mediante este formato verde, ¿no? Que lo he puesto en la diapositiva para que tengan conocimiento que para lo que son rogatorias, solicitudes de inscripción, se necesita el formato verde. Cuando se trata de publicidad, que son los efectos que ya les había comentado, es un formato amarillo. Hoy en día tenemos en la página de la SUNAR el acceso a todos los formatos y formularios que se brindan físicamente, los pueden encontrar de manera virtual en el sistema del SID SUNAR, ¿no? El sistema de intermediación digital de la SUNAR permite hoy en día que ustedes accedan a estos formularios. Ustedes ingresan a la página de la SUNAR, a algunos se les hace un poco complicado manejar el sistema, pero hay una barra arriba de color verde, si no me equivoco, donde te permite el acceso al ciudadano, ¿no? Ahí ingresan y van a poder encontrar
varias divisiones de servicios que brinda la SUNAR. Ahí dice consultas gratuitas y ahí pueden acceder a toda la información que necesiten de búsquedas, consultas, incluso ahí pueden visualizar el índice de personas jurídicas que ya existen, ¿no? Para que puedan elegir qué nombre le van a poner a esa persona jurídica que van a crear, ¿no? También hay sistema de intermediación digital con el que ustedes ya se vinculan directamente con el notario, ¿no? El notario utiliza estas herramientas para atender al ciudadano y dirigir este acto o este contrato a la SUNAR de manera virtual, digitalizada, sin necesidad de salir de su despacho notarial hacia la SUNAR, ¿no? Y virtualmente también cancelan los derechos registrales, los derechos notariales. Todo hoy en día se ha facilitado de esa manera gracias a la tecnología, ¿no? Y podemos acceder de manera rápida a la formalización de estos actos. Bien, este registro de mandatos y poderes lo he detallado de esta manera porque debemos saber diferenciar que existen varios tipos de poderes, ¿no? Para que no confundamos, existe la carta poder, ¿no? Mucha gente dice, necesito llevar al registro una carta poder. La carta poder no se inscribe, ¿no? La carta poder es un documento para actos meramente simples, ¿no? Cotidianos. El poder fuera de registro es otro de los tipos de poderes que tenemos, que se utiliza para procedimientos administrativos de menos cuantía, ¿no? Por ejemplo, en las AFP, cuando alguien va a representar a otro, la AFP le dice, ¿no? De cuánto es el monto que va a retirar, ¿no? Es su representado. Y de acuerdo a la cuantía, les piden a veces un poder fuera de registro, dependiendo de la cuantía, y de no ser así, de ser mayor, van a pedirles un poder por escritura pública, ¿no? Pero para todos los actos de disposición y de relevancia se requiere un poder por escritura pública y este es el poder que sí se inscribe en el registro, ¿no? Este es el poder que sí se presenta al registro para su acceso, para su inscripción, ¿no? Hoy en día, estos trámites de la inscripción de poderes también se hacen de manera virtual, ¿no? De manera digitalizada. Sin embargo, se exceptúan los poderes consulares, ¿no? Los poderes cuando vienen de afuera, de consulados del extranjero, sí son físicos, ¿no? Sí son presenciales, actos presenciales, porque requieren de una previa legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores generalmente. Y estos documentos sí se presentan de manera presencial. Como vemos aquí, incluso algunos, ¿no? Requieren de la apostilla, ¿no? Estos tipos de poderes, ¿no? Contienen esta certificación que es proporcionada, ¿no? Para poder llegar o tener acceso al registro, ¿no? La apostilla. Bien, también tenemos el registro de testamentos, ¿no? Como hemos señalado, estos registros conforman el registro de personas naturales, no son otros registros como están identificados en el Código Civil, sino que conforman este gran registro que es el registro de personas naturales, ¿no? En el registro de testamentos encontramos actos que se presentan o se inscriben como el de renuncia al cargo de albacea, la caducidad del testamento, la revocatoria de la desheredación, aclaraciones, rectificaciones, ¿no? Y otros actos que pueden ser tramitados mediante los instrumentos notariales. Como habíamos dicho, respecto a las sucesiones, debemos tener en cuenta, ¿no? Que hay un orden de prelación sucesoria. Esto lo he traído a colación porque hoy en día, lamentablemente, se han incrementado las sucesiones, ¿no? Debido a la pandemia, al virus que nos aqueja a todos. Este acto de sucesiones se ha visto incrementado y, bueno, creí pertinente traer a difusión el orden de prelación sucesoria, ¿no? Según nuestro Código Civil, el orden de prelación sucesoria señala que los primeros llamados a heredar son los descendientes, ¿no? Hijos y demás descendientes, señala la norma, ¿no? Entonces, los del primer orden sucesorio son los que están, como ven en la diapositiva, debajo del causante, ¿no? Los hijos, nietos, bisnietos. De no existir estos,
recién podemos tomar en cuenta a los del segundo orden, que son los padres y demás ascendientes, ¿no? Se heredan de manera excluyente, ¿no? Los más próximos excluyen a los más remotos. Y en ambos casos, conjuntamente con el cónyuge o el sobreviviente de la unión de hecho. Luego ya vienen los del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad o cuarto, quinto y sexto orden de prelación sucesoria, ¿no? Así lo diferencia la norma civil. Bueno, creí pertinente traer esto a colación por la época en la que estamos viviendo, la necesidad de conocer un poquito más sobre los registros de sucesiones. Y aquí tenemos pues cómo es el trámite de la inscripción de sucesión intestada. Esto lo he tomado de la página de la SUNAR. Como les digo, ustedes pueden obtener esta información de manera gratuita en la página de la SUNAR. Van a encontrar incluso tutoriales de cómo hacer trámites en el registro, qué documentos necesitan, cuál es el procedimiento a seguir, ¿no? Paso a paso, así como está descrito, lo van a encontrar y van a poder obtener, ¿no?, esa información, esa inscripción que tanto necesitan. Bien, como les había señalado, además de los tipos de registros que hemos encontrado en el artículo 2008 del Código Civil y que el Código va describiendo de alguna manera en el libro noveno, también tenemos principios registrales, ¿no? Como siempre lo comparo, ¿no? Así como los católicos tienen mandamientos que rigen cierto comportamiento que debemos de tener en la vida, los principios registrales no son otra cosa que justamente normas, ¿no? Normas que regulan este procedimiento registral. Nosotros como operadores registrales y ustedes también como ciudadanos necesitan conocer estos principios registrales, que no pueden ser vulnerados porque si no el acto vendría en una tacha, ¿no? El registrador al calificar un título tiene varias opciones de pronunciamiento. El registrador público es autónomo en sus decisiones, pero está obligado a ceñirse a estos principios registrales, porque son las normas, ¿no?, lo que conforma nuestro ordenamiento registral. Y son 10 los principios registrales que están señalados en el texto único ordenado del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Estos principios registrales llamados nominados, ¿no?, no exceptúan a otros que son conocidos como innominados, ¿no?, que también existen y que se van generando con el devenir del tiempo en el ejercicio de la función registral. Nosotros vamos encontrando que si bien es cierto estos principios obligatorios para nosotros están regulando nuestro proceder, también existen otros que se van generando justamente en la práctica de este ejercicio de la función registral. El registro de bienes muebles, no podemos olvidar que también es de gran importancia, ¿no? El registro de bienes muebles, como su nombre lo dice, regula o contiene todos los actos inscribibles respecto a los bienes muebles. Y el registro más grande dentro de este registro de bienes muebles es justamente el registro de la propiedad vehicular, ¿no? Como todos sabemos, es el más importante por su significativa demanda, ¿no? Hoy en día, todos los actos vinculados a los vehículos los encontramos también de manera digital en el sistema de intermediación digital, y hay otros que sí todavía son presenciales, ¿no? Todos los actos del registro de personas naturales y del registro de personas jurídicas ya son virtuales, ¿no? Desde el 1 de diciembre del año 2020, ya todos los actos se están dando de manera digitalizada en estos registros, el registro de personas naturales y el registro de personas jurídicas. Y en el registro de bienes muebles y en el registro de propiedad inmueble se están incorporando poco a poco, ¿no? Como por ejemplo, podemos acceder a una transferencia, ¿no? Una transferencia de vehículos se hace de manera virtual, igual que una transferencia de propiedad inmueble, ¿no? Hay otros actos en el registro de bienes muebles, como el cambio de características, ¿no? Cuando quieren cambiar una placa, cuando quieren cambiar un color,
¿no? Cuando quieren darle otro uso, que ya no sea taxi, que ahora sea de uso particular, ¿no? Que ya no se debe decir diésel, ¿no? Que ahora debe ser de otro combustible, entonces también esos cambios se inscriben en el registro, ¿no? Y también se puede acceder a la publicidad de este registro, ¿no? Como la boleta informativa que contiene los datos del vehículo. De la misma forma que se da publicidad respecto a los otros registros, como hemos venido señalando, un negativo de unión de hecho, o un positivo de propiedad, ¿no? Las universidades a veces te piden certificados que acrediten que tienes propiedades o que no las tienes, ¿no? Cuando estás pidiendo de repente una beca o una categorización en la universidad, te piden documentos que acrediten qué bienes tienes. También te piden el registro de bienes muebles, ¿no? Para ver qué vehículos tienen. También solicitan esta información, ¿no? Y bueno, de la documentación que pide el registro se colige si esta es positiva o negativa, ¿no? Lo que señala el registro es la difusión, ¿no? De estos bienes que tiene la persona como propiedad, ¿no? Bien. Hablando de los registros, de estos principios registrales, encontramos pues que hay principios registrales que tienen que ver con los requisitos de la inscripción y hay principios registrales que involucran los efectos de la inscripción. Así los han clasificado en la doctrina, ¿no? Y así los encontramos en la práctica registral, ¿no? En el Código Civil vamos a encontrar también estos principios registrales. Y aquí he hecho un comparativo de lo que encontramos en el Código Civil y lo que tenemos en nuestro Reglamento General de los Registros Públicos. Pues bien, dentro de lo que consideramos como requisitos de la inscripción, tenemos el principio de rogación, el principio de titulación auténtica, ¿no? El principio de rogación lo encontramos en el artículo 2011 del Código Civil, el principio de titulación auténtica en el artículo 2010 del Código Civil, el principio de especialidad, el principio de legalidad, el principio de tracto sucesivo en el artículo 2015 del Código Civil, el principio de legitimación que se encuentra en el artículo 2013 del Código Civil, el principio de fe pública registral en el artículo 2014, ¿no? En el principio de prioridad preferente en el artículo 2016, el principio de prioridad excluyente y el principio de publicidad como el de oponibilidad, ¿no? El de oponibilidad no está como uno de los principios nominados, por ejemplo, ¿no? Pero existe como un principio innominado, ¿sí? Porque todos los actos son oponibles a terceros, eso es indudable, por lo tanto ese principio existe, ¿no? Bien, el principio de rogación, entonces, es un principio, ¿no? Que no es otra cosa que la solicitud de parte interesada, ¿no? ¿A qué llamamos rogación? Al pedido, ¿no? Cuando uno solicita algo, eso es la rogación. Alguna vez le dije a un usuario, bueno, señor, pero el acto rogado por usted, y les estaba explicando en el área de orientación, porque bueno, a mí me gusta ayudar al ciudadano y entonces yo como jefe de la oficina iba al área de orientación para ver cómo iba todo y sin que sepan que era la jefa yo ayudaba, ¿no? Y atendía ahí alguna orientación y cuando le dije, el acto rogado por usted me dijo, yo no estoy rogando nada. Entonces malinterpretó mis palabras, ¿no? Pero nosotros estamos acostumbrados a llamarle rogación a la solicitud, porque ese es nuestro principio de rogación, la solicitud de parte, lo que pide la persona. Los actos se inscriben a pedido de parte. Nosotros no podemos inscribir un acto si no lo solicita la parte interesada. Hay una excepción, ¿no? La excepción que siempre hay en toda regla, la encontramos en la rectificación de oficio, ¿no? Cuando el registrador advierte alguna inexactitud registral, puede proceder de oficio a rectificar esta inexactitud registral, ¿no? También lo encontramos en la hipoteca legal, ¿no? Cuando hay una transferencia de bien y este bien no ha sido al 100% cancelado, se constituye una hipoteca legal, ¿no? A favor de la persona que esté considerada como acreedora, ¿no? En ese momento.
Entonces, el principio de rogación tiene, pues, excepciones, ¿no? Como podemos ver. La titulación auténtica, este principio significa que las inscripciones se hacen en mérito a instrumentos públicos, ¿no? A los que se considera como títulos auténticos. La inscripción, según el artículo 2010 del Código Civil, se hace en virtud de un título que conste en un instrumento público, ¿no? Salvo disposición en contraria. Actualmente, como vemos, estos documentos se han visto virtualizados, ¿no? Ahora no solamente necesitamos un documento físico, sino que el mismo instrumento se envía vía digital al registrador, ¿no? Y llega de manera digitalizada y todo lo que contiene es igual de libre acceso para los funcionarios que nos encontramos laborando en la oficina registral, ¿no? Entonces, los asientos registrales se extienden a instancia de los otorgantes del acto derecho o del tercero interesado en virtud de un título que contiene un acto, ¿no? Una disposición. La rogatoria alcanza a todos los actos inscribibles contenidos en el título, ¿no? Salvo reserva expresa. Se presume que el presentante del título actúa en representación de los sujetos legitimados. El notario tiene personal denominado presentante notarial, ¿no? El presentante es quien lleva a la oficina el instrumento para ser presentado y para su acceso al registro, ¿no es así? Pero también hay excepciones, ¿no? A veces el notario autoriza a una de las partes a que haga la presentación de los documentos por X razones, ¿no? Pero debe estar debidamente autorizado en el instrumento para el ingreso al registro. Y como sabemos, y como siempre lo aclaro en mis clases universitarias, lo que ingresa al registro es un parte notarial, no el testimonio. El testimonio no es inscribible, no es un documento que se inscriba, sino el parte notarial, ¿no? Y bueno, hay otros documentos que también pueden acceder al registro, ¿no? Como las resoluciones judiciales, las resoluciones municipales, ¿no? Por ejemplo, en un divorcio, a veces el divorcio municipal también es un acto inscribible, ¿no? Los embargos, ¿no? Las incautaciones, también son actos inscribibles, ¿no? Los poderes consulares, o sea, no siempre son instrumentos notariales, ¿no? Pueden ser otro tipo de documentos que también acceden al registro. El principio de especialidad significa, pues, que por cada bien, persona jurídica o persona natural, se abre una partida, ¿no? Nosotros consideramos el sistema de folio real, ¿no? Cuando existe la apertura de una partida registral para un determinado bien o una propiedad inmueble, ¿no? Nosotros inmatriculamos un predio, ¿no? Le damos acceso al registro, se crea por primera vez la inscripción en el registro de esa propiedad inmueble, entonces a eso llamamos inmatricular, ¿no? Cuando nosotros inmatriculamos un predio, generamos una partida registral para ese predio, y sobre esa partida registral es como si aperturara un libro, ¿no? Una vida para esa propiedad. En esa partida registral se van a inscribir todos los actos que conlleven o que devengan en alguna afectación a ese predio. Se inmatricula, imaginemos que luego se subdivide, en esa misma partida se va a inscribir, se construye, a eso se le llama declaratoria de fábrica, se inscribe ahí también la fábrica, se independiza, esa independización también se inscribe en esa partida registral. Donamos el primer piso, esa donación también va a ir en esa partida registral. Muere el donatario, esa sucesión también se inscribe en esa partida registral. Como ven, por el principio de especialidad, cada bien va a abrirse, para cada bien se va a abrir una partida, ¿no? Entonces, a esta propiedad, esa partida es como su DNI, ¿no? Igualito, la va a identificar a esa propiedad y en esa partida se va a venir inscribiendo todos los actos que tengan que ver con esa propiedad. Lo mismo pasa con el registro de persona natural, ¿no? Si se apertura una partida para una determinada persona natural, en esa partida se van a inscribir los actos que tengan que ver con esos hechos que afectan a la persona, ¿no? Y el registro de personas jurídicas también tiene que ver, también se tiene que aperturar una partida registral.
Entonces, el fundamento es la necesidad de dar claridad al registro, ¿no? La necesidad de organizar los asientos en forma clara. Entonces, en esa partida se van a ordenar los asientos por letras, ¿no? Nosotros venimos, por favor, apaga tu audio. Apaga tu audio, por favor. Se escucha. Entonces, el registro está dividido por letras, por rubros, ¿no? Por ejemplo, en el predio, ¿no? En el predio vamos a encontrar rubro A, rubro B, rubro C, rubro D, ¿no? ¿Por qué? Porque la partida está dividida por rubros, ¿no? Por ejemplo, en el rubro A vamos a encontrar los antecedentes, en el rubro B vamos a encontrar la descripción del inmueble, en el rubro C todo lo que son los títulos de dominio, ¿no? Las transferencias, todo lo que afecte el dominio del bien va a ir en el rubro C. En el rubro D, las cargas y gravámenes, ¿no? Y así vamos a encontrar que cada rubro determina determinados tipos de actos que van a regular la inscripción de determinado predio, de determinado inmueble, ¿sí? Y el principio de, perdón, se colgó la pantalla un ratito. El principio de legalidad, ¿no? Este principio está referido a que los títulos inscribibles deben cumplir con los requisitos legales necesarios para dotarlos de publicidad, ¿no? El fundamento, si la publicidad tiene por objeto dotar de seguridad jurídica, solo puede publicitarse títulos válidos y legalmente perfectos, ¿no? Solamente van a acceder al registro los títulos que son válidos, ¿no? No puede acceder al registro un título que no contenga, ¿no? Que no contemple todos los requisitos legales necesarios para que puedan acceder al registro y su consecuente publicidad. Bien, en el numeral quinto del título preliminar del Reglamento General de los Registros Públicos, tenemos que los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción, ¿no? ¿Qué comprende la calificación? La calificación comprende, pues, la verificación del cumplimiento de las formalidades propias del título, la capacidad de los otorgantes, la validez del acto, la verificación de obstáculos de las partidas, la verificación de la condición de inscribible del acto o derecho, ¿no? Este principio de legalidad lo encontramos en el artículo 31 y determina que la calificación es la evaluación integral de un título, ¿no? En cuyo mérito se solicita una inscripción, que realiza tanto el registrador, ¿no? Valga la redundancia, yo debo señalar que no solamente el registrador, ¿no? También tiene una revisión previa, ¿no? Que son los asistentes registrales que apoyan al registrador, que también hacen una revisión previa de los títulos. Y en su caso, el tribunal registral, cuando ha sido apelado y va a la segunda instancia, ¿no? De manera autónoma, personal e indelegable, ¿no? No pueden ser objeto de consulta los títulos sujetos a calificación, ¿no? Como les había dicho, la función del registrador es autónoma. El registrador puede proceder a observar el título cuando encuentra algún defecto subsanable, puede liquidarlo, ¿no? Liquidamos cuando falta pagar algún monto de los derechos registrales. También puede proceder a tacharlo, ¿no? Cuando el defecto es insubsanable, puede proceder a tacharlo. O puede suspender la calificación, ¿no? Cuando advierte que hay un título incompatible, que es previo, o que el título necesita una previa inscripción o un acto previo que se inscriba, entonces suspende hasta que ese acto previo se inscriba, ¿no? Necesita que previamente se inscriba otro acto, entonces suspende la calificación, ¿no? De repente es una transferencia consecutiva, imaginemos pues que A vende a B y B vende a C, ¿no? Pero no puede inscribirse lo de B a C, mientras que A B todavía no se haya inscrito, ¿no? Necesita una inscripción previa, entonces un acto previo para que exista este tracto, ¿no? Este tracto sucesivo de transferencias, ¿no? Y que sea legítima la transferencia, válida, ¿no? Por esta sucesión de titulares. El principio de legalidad lo encontramos en el artículo 32, ¿no? Cuando señala los alcances de la calificación,
El registrador califica la legalidad de los títulos, para lo cual deberá, ¿no?, de confrontar la adecuación de los títulos con los asientos de inscripción, con las partidas registrales, con los antecedentes registrales, ¿no? Verifica la validez, la naturaleza del acto o contrato, si es un acto que constituye de manera directa o inmediata la inscripción, el contenido del título es válido, todo lo que tenga que ver con la legalidad del acto que se está solicitando acceder a la inscripción, ¿no? Comprueba que el acto o derecho se ajuste a las disposiciones legales, ¿no? Verifica la competencia del funcionario público también. Hoy en día hemos visto cuántos notarios han renunciado, otros han fallecido, ¿no? Otros han sido excluidos, ¿no?, del colegio de notarios. Entonces tenemos que estar al día, ¿no?, en la información, si el funcionario administrativo o notario se encuentra vigente, con derechos, con facultades vigentes al momento de la expedición del título, ¿no? Verificar la capacidad de los otorgantes también. Las normas sobre la capacidad han sido, o sobre la discapacidad, han sido modificadas, ¿no? Hoy en día hablamos de, ya no hablamos de discapacidades, ¿no? Hablamos de personas con capacidad de ejercicio restringida, ¿no? Tenemos que ver con los salvaguardas, los apoyos. En los casos de resoluciones judiciales que ordenen una inscripción, también se califica, pero al juez no se le puede observar un título, ¿no? Al juez se le informa sobre los obstáculos que advertimos, y el juez ya tiene a bien modificar su solicitud, ¿no? Bueno, el principio de tracto sucesivo, que es un principio que significa que para inscribir un derecho es necesario que previamente conste registrado el derecho del otorgante o del transferente, o el derecho de donde emana, ¿no? Tenemos que, como les había señalado, guardar un orden lógico de transferencias cuando hablamos de un acto por inscribir, ¿no? Ninguna inscripción, salvo la primera, se hace sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana, ¿no? Ninguna inscripción, salvo la primera, se extiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana o el acto previo necesario o adecuado para su extensión, salvo disposición en contraria, ¿no? Señala la norma que hay excepciones, ¿no? Como a toda regla tiene una excepción, ¿no?, que es la inmatriculación, ¿no? Como habíamos señalado, cuando accede por primera vez al registro, eso es una inmatriculación, ¿no? Entonces no puede haber un derecho de donde emana, es por primera vez que lo estamos inscribiendo, ¿no? De la misma manera, por ejemplo, un testamento no requiere un derecho de donde emana, ¿no? Se inscribe el testamento, o sea, hay excepciones a este tracto sucesivo que no requiere un derecho de donde emana porque es la primera vez que se está inscribiendo, ¿no? El principio de legitimación, ¿no? Este principio significa que los asientos de inscripción se presumen exactos y veraces, ¿no? El titular inscrito se encuentra legitimado para actuar como tal en el tráfico, ¿no? Es la importancia de inscribir, ¿no?, que es oponible a terceros, que podemos demostrarle a terceros que nosotros somos los titulares de determinado bien porque nos encontramos registrados como tales, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, en un caso de compraventa no es obligatorio inscribir la compraventa, pero sí determina un principio de oponibilidad, ¿no? Protege al tercero, protege al adquiriente, brinda este derecho de acceso al comercio, puedes constituir una hipoteca, puede servirte esta inscripción también para poder dejar un derecho a tus sucesores. Son muchos los fundamentos que priman en los beneficios que constituyen el hecho de inscribir, ¿no?, una transferencia y de adquirir un bien, ¿no? La necesidad de brindar protección jurídica a lo que aparece en el registro, seguridad jurídica al titular registral y a los terceros que contratan sobre la base de lo que dice el registro, ¿no? El artículo 2013 del Código Civil señala que el contenido de la inscripción se presume cierto y produce todos sus efectos mientras no se rectifique o se declare judicialmente su invalidez, ¿no? El artículo 7º del título preliminar, ¿no?, en concordancia con el artículo 2013, señala que los asientos registrales se presumen exactos y válidos y producen todos sus efectos y legitiman al titular registral para actuar conforme a ellos, mientras no se rectifiquen en los términos establecidos en este reglamento o se declare judicialmente su invalidez.
Terminando, vemos el principio de fe pública registral, ¿no? Que el supuesto normativo señala que el adquiriente inscrito mantiene su titularidad, aunque no exista o se resuelva el derecho del transferente, ¿no? Por este principio se protege fuertemente al tercero registral que hubiera adquirido algún derecho de persona que en el registro aparece como titular y facultado para disponerlo, ¿no? El fundamento lo encontramos en la seguridad jurídica, el tercero de buena fe que adquiere... que requiere que su título sea inatacable, ¿no? De lo contrario no existiría una seguridad jurídica. Hoy en día, como vemos, estamos difundiendo, ¿no? Todo lo que es la inscripción registral para que sea de mayor y fácil acceso al ciudadano, ¿no? El artículo 2014 señala que el principio de buena fe pública registral o de buena fe registral, que el tercero que de buena fe adquiere a título oneroso, ¿no? Oneroso entendemos que es, ¿no? Cuando media recursos económicos, algún derecho de persona que en el registro aparece con facultades para otorgarlo, mantiene su adquisición una vez inscrito su derecho, ¿no? Aunque después se anule, rescinda o resuelva el del otorgante por virtud de causa que no conste en los registros públicos, ¿no? La buena fe del tercero se presume mientras no se pruebe que conocía la inexactitud del registro, ¿no? Esto es en los casos que se adquiere a título oneroso, ¿no? Excluye a los casos en que se adquiere a título gratuito. El artículo 7º del título preliminar refiere que la inexactitud de los asientos registrales por nulidad, anulación, resolución o rescisión del acto que los origina no perjudicará al tercero registral que a título oneroso y de buena fe hubiere contratado sobre la base de aquellos, siempre que las causas de dicha inexactitud no consten en los asientos registrales, ¿no? Como vemos, pues, la publicidad registral prima, ¿no? En estos casos de fe pública registral. Y para terminar, tenemos los principios de prioridad, ¿no? Prioridad preferente y prioridad excluyente. En el caso de la prioridad preferente, tenemos que existe una preferencia, ¿no? Como resultado de la presentación de un título. Puedo presentarlo 2 segundos antes, pero ya gané la prioridad, ¿no? Por haberlo presentado antes que la otra persona, yo tengo ya la prioridad ganada, ¿no? Determinada por la fecha y hora de la presentación. Y la prioridad excluyente, que es cuando la prioridad en el tiempo de la inscripción determina la preferencia de los derechos que otorga el registro. Los efectos de los asientos registrales, así como la preferencia de los derechos que de estos emanan, se retrotraen a la fecha y hora del respectivo asiento de presentación. La fecha y hora del asiento de presentación la encontramos al momento de acceder al registro, ¿no? Desde que se genera el número de título, ahí, es en ese momento, se genera la hora y fecha del asiento de presentación, ¿no? Hoy ingreso el título a las 4:01 de la tarde, pues esa es la fecha y hora de mi asiento de presentación. A eso llamamos fecha y hora del asiento de presentación. Bueno, el tiempo me está ganando. Concluimos con el artículo 2017, ¿no? Que señala que no puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito, aunque sea de fecha anterior. No puede inscribirse un título incompatible con otro ya inscrito o pendiente de inscripción. O sea, hay concordancia entre el Código Civil y el Reglamento General de los Registros Públicos. Y los principios de publicidad, ¿no? Que lo encontramos en todos los actos que se inscriben, como la exteriorización, ¿no? De todo lo que se ha llevado al registro a lo largo de la vida, ¿no? De la persona, puede acceder al registro en cualquier momento y hoy en día lo encontramos en la página de la SUNAR de libre acceso para todos los ciudadanos. Creo que hasta aquí hemos abarcado todo lo que es la publicidad, todos los principios registrales, los 4 registros de la SUNAR. Espero que haya sido de su agrado esta explicación. Gracias.